Lo que me Dime. decía aquí la ministra, la magistrada Emilia Molina, Sí, integrante del comité, es decir, bueno, ella mencionaba, estamos entre dos fuegos porque el tribunal nos está ordenando una cosa, los jueces dos nos están ordenando otra y acudimos a la Suprema Corte para que ellos nos digan a quién tenemos que hacerle caso. La ¿y Suprema Corte pues tú va, sabes dónde estudió Derecho esta magistrada? no lo sé. Mm, Sería bueno saberlo, porque cualquier abogado sabe que no procede un amparo contra un proceso Lo que electoral pasa y es no que lo tenían que que ellos argumentan consultar es a que la no es Corte. electoral, No, ¿cómo no sino va a ser tema electoral? constitucional. ¿Cómo no va a ser electoral? La propia Corte determinó, se atrevió a determinar dentro de las cosas que decidió que no era una reforma constitucional, sino que era una reforma electoral, y estamos hablando de un proceso electoral. Azucena Uresti intenta defender una vez más a Norma Piña y sus secuaces y para eso recurre con el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, ante este tema de la pues renuncia de todo el comité de evaluación del Poder Judicial, mis estimados peruanos, luego de no seguir con este proceso de la elección de personas juzgadoras. Así responde Gerardo Fernández Noroña ante todo esto, ante el desacato del Poder Judicial, de que el mismo Tribunal Electoral había ordenado que sea el Senado quien tenga ya la facultad de instacular a los candidatos registrados en el Poder Judicial. El mismo poder no se da cuenta de que está en el hoyo y cavando y pretende descarrilar la elección. Están totalmente perdidos, son unos irresponsables, así tundió al Poder Judicial por detener este proceso electoral. Están saboteando. Lo que está haciendo el tribunal es garantizar a las personas que confiaron en el mismo Poder Judicial que no se queden fuera por un berrinche por Norma Piña y sus secuaces. ¿Qué vamos a acordar con ellos si ya dijeron que no? Si le responde a Azucena Oresti, niega diálogo con la Corte por este tema de la elección judicial. Así le responde a Azucena Oresti el día de hoy. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos peroneros. El Comité de Evaluación del Poder Judicial desapareció el Comité de Evaluación para candidatos y candidatas a magistrados, jueces y ministros para la elección del Poder Judicial. Desapareció porque anoche sus integrantes renunciaron argumentando que existe una imposibilidad jurídica para continuar este proceso. ¿Qué pasó? Que ayer, antes de que presentaran la denuncia los integrantes del comité, el Tribunal Electoral determinó que el Senado debe sustituir a este comité para seleccionar a los candidatos. Lo hará a través de una tómbola. ¿Quiénes serán los responsables? Pues los integrantes del Senado de la República. En la línea está el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena, buenos días a tu auditorio. Pues ya habían Gracias. renunciado desde hace varias semanas los irresponsables, habían dejado tirada la tarea. Hay que recordar que más de 3.600 personas confiaron en el Poder Judicial, se registraron en su comité de evaluación para participar en el elección del 1 de junio de 2025, domingo, que se va a elegir a las personas que van a integrar al nuevo Poder Judicial, y ellos hicieron su parte, buena parte de su tarea, dejaron después de revisar la documentación de 3.600, quedaron 1.050. Correcto. Y cuando era el tiempo de empezar las entrevistas, salieron con la embajada de que un oscuro juez de Michoacán había dado la orden de que pararan el proceso cuando ellos pues estudiaron derecho o no sé dónde lo estudiaron y saben perfectamente que no procede un amparo contra un proceso electoral. Imagínate que cualquier juez de cualquier rincón de la patria dijera para la elección presidencial. No, hombre, nos mete una crisis terrible. Eso no existe esa posibilidad, no tienen esa facultad ni ese derecho. De hecho, el juez pretendió parar a los 3 comités de evaluación, Sí. al del Poder Incluso Ejecutivo y les al del impuso sanciones a Legislativo. los otros dos. Así es. Uh-huh. Y el proceso continuó no en el caso del Poder Judicial. Entonces, gente que se había registrado en el Poder Judicial acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque su derecho electoral estaba siendo lesionado, ya que la Constitución establece que si un poder no integra sus propuestas se queda fuera. Ellos estaban pues provocando, lo que querían era eso, que dejáramos fuera a quienes se habían registrado y de buscar deslegitimar la elección. Entonces yo desde un principio declaré que sí se preveía en la propia Constitución la convocatoria, que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política podían resolver casos no previstos. Sin embargo, no fue necesario porque, como bien lo comentas, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la mesa directiva a su vez decidiera quién
hiciera el proceso de insaculación. Ya no nos pidió que hiciéramos entrevistas a estos más de 1050, dame el número por bueno, sino que directamente a lo que se hayan inscrito cada a quien. Los 1050, pues, todos van a entrar a la tómbola. Todos van a entrar, que recordar, porque con eso también se ha hecho mucha descalificación, que pongamos que tienes que tener 5 candidaturas y tienes 50 aspirantes de primer nivel. Bueno, pues esos los sorteas y sacas los 5 en igual número, 6 para decir paridad, 3 mujeres, 3 hombres, y los que salgan sorteados, esos serán los candidatos que irán a la elección y será el pueblo con su voto el que determine. Aplica para los 3 poderes. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo ya pasaron, están terminando las entrevistas y tienen para este viernes publicar las listas de quienes van a ir al proceso de insaculación la próxima semana. En el caso 2 posibilidades fue lo que pensamos. Una, que fuera el propio Comité de Evaluación del Poder Legislativo el que hiciera la insaculación, pero los metíamos en una tarea adicional, los cargábamos de trabajo, los desviamos de la tarea que están haciendo, que va muy bien, y además poníamos en riesgo que todo lo que han hecho lo impugnaran en su conjunto, cuando pues lo único que podrían impugnar en todo caso es este último proceso del Poder Judicial. Entonces decidimos que fuera la mesa directiva la que haga el próximo viernes 31 de enero, que además es la fecha límite para que nos dio el tribunal para hacer la insaculación. Una vez que se haga, por ejemplo, se hacen los del jueces que quieren ser del área civil o del penal o de competencia económica, así vamos a ir hasta llegar a ministros y aspirantes a mis ministras. Lo que me decía aquí la ministra, la magistrada Emilia Molina, integrante del comité, es decir, bueno, ella mencionaba, estamos entre 2 fuegos porque el tribunal nos está ordenando una cosa, los jueces 2 nos están ordenando otra, y acudimos a la Suprema Corte para que ellos nos digan a quién tenemos que hacerle caso. La Suprema Corte pues va... ¿Tú sabes dónde estudió Derecho esta magistrada? No lo sé. Sería bueno saberlo, porque cualquier abogado sabe que no procede un amparo contra un proceso electoral. Lo que pasa es que lo que ellos argumentan es que no es electoral. No, ¿cómo no va a ser electoral? Constitucional. ¿Cómo no va a ser electoral? La propia Corte determinó, se atrevió a determinar dentro de las cosas que decidió que no era una reforma constitucional, sino que era una reforma electoral, y estamos hablando de un proceso electoral. Pero además, lo más grave de todo, todavía eso ya está en la ley, que ni procede un amparo contra una reforma constitucional ni procede contra un proceso electoral, pero inclusive hicimos reformas a la Constitución que se llaman la supremacía de la Constitución, que eso que allá estaba lo llevamos al marco constitucional. Pero todavía más lejos, donde estudió Derecho, insisto, porque el área que está resolviendo es el Poder Judicial. El propio Poder Judicial se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cualquier abogado sabe que así como nadie puede meterse en el área penal porque es un área especializada y deciden los responsables de esa área cuando es un asunto penal, de igual manera no hay quien tenga máxima autoridad en materia electoral, sino el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral ya previamente al INE le había dicho: esto no procede, sigue con el proceso, porque hay que recordar que el INE también detuvo proceso. Y a pesar de que ellos lo sabían, se hacen los locos, porque lo que quieren es que no haya la elección. Entonces, nosotros les preguntamos a los que nos pusieron, que fue la Suprema Corte, y la Suprema Corte se atrevió a votar que 2/3 de 11 son 6. Hay que recordar eso, cuando no alcanzaron los 8 votos, ¿dónde estudiaron aritmética? No, han querido descarrilar el proceso, han sido muy irresponsables, no tienen moral. ¿La Suprema Corte particularmente? Todos ellos, la Suprema Corte, a excepción de los 4 que votaron en contra de que pudieran modificar la Constitución, y luego hubo 2 que han estado en el bloque de la presidenta Norma Piña y que no acompañaron la decisión, que era una aberración jurídica de que 2/3 de 11 eran 6. Entonces han hecho todo. Yo pensé que ya se habían allanado, y al final tiran la tarea cuando ya estaban en la etapa fundamental, porque ya terminamos la próxima semana. El propio Senado tiene la responsabilidad de integrar las candidaturas de los 3 que envían los 3 poderes, y enviarlos al INE, y se acabó, y ya el INE hace el proceso de elección. Sí. Dime. Senador, déjeme, todos los partidos votaron en contra de esto, salvo Morena. Ni siquiera, Morena, PT y Verde sacamos adelante Morena, PT y Verde. Pero no es todos los partidos, ni un partido, hay una regla, tienen que ser 2/3. De este proceso de la tómbola el viernes. Pues te insisto,
pues está en la Constitución, son 2/3, pero ni siquiera fueron. Ni siquiera fueron, el PRI y el PAN ni siquiera fueron. Y MC votó en contra. Bueno, según lo que escuchamos Solo de Luis Donaldo Colosio. Solo fue Luis Donaldo Colosio, fue solo él, ni siquiera fue la representante de la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política de Movimiento Ciudadano. Dentro de la reforma, es el senador Gerardo Fernández Noroña, dentro de la reforma, senador, se especifica que si un poder no presenta a sus candidatos, otro lo puede absorber. Porque era otro de los argumentos. No, primero no estamos absorbiendo nada. O sea, vuelvo a insistir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima responsabilidad en la materia y decidió proteger los derechos electorales de los que confiaron en el Poder Judicial. Es que son simpáticos. Si nosotros hubiéramos dicho, pues la Constitución dice que se quedan fuera. Ya, adiós. Ya está, nos dejaron fuera. Esa era la idea, que no sé qué. Ahora decimos, yo dije desde un principio, no nos vamos a dejar fuera porque nosotros tenemos facultad según la Constitución para resolver lo no previsto. Y un sabotaje, no que por negligencia, que se hayan atorado, que hayan sido omisos en alguna cosa, no, decidieron sabotear el proceso. Eso es un proceso no previsto. Tú no puedes pensar que un poder de la República, además nada menos que el mismo poder que se está democratizando, llega al grado de decir, pues saboteo la elección para que no salga. Estos 1050, a diferencia de los otros, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que pasaron por entrevistas y algunos otros filtros, pues no pasaron ni siquiera por una entrevista ni por un examen. Pero son los mejores, son los de la carrera judicial, son los non plus ultra, son los más preparados del mundo, eso nos han dicho. Pues no necesariamente. No, sí, pues eso nos han dicho, yo los he oído inclusive a los medios decir eso. Entonces, pues sí, van todos porque son muy buenos, pero finalmente quien determinará es el pueblo con su voto. Lo que nosotros estamos haciendo, para que más, fíjate, todavía menos te va a gustar, porque hay una parte de la sentencia, hay una parte de la sentencia que dice que una vez que hagamos la insaculación, nosotros debemos mandarle esa información a la Corte para que la valide. Y ya la Corte dice, pues sí, esos son nuestros candidatos y adelante. ¿Y si pero dice que no? Pero va a decir que no. Déjame hacer al adivino. Tengo la intuición de que van a decir que no. A ver. Entonces, si dicen que no, dice el tribunal que aplica la iniciativa ficta y que esos son los candidatos y que a nombre del Poder Judicial los enviemos nosotros al Instituto Nacional Electoral. Dicho de otra manera, se cerró toda posibilidad a que el Poder Judicial siga saboteando. Te voy a decir de todos modos qué va a pasar, que van a seguir dando amparos, aunque no proceden los amparos en materia electoral, van a seguir ahora diciéndole al INE, metiendo una presión enorme de que pare la elección, y la elección se va a llevar a cabo el 1 de junio de 2025 y el pueblo decidirá con su voto al nuevo Poder Judicial. También la ministra Yasmín Esquivel el día de ayer había pronunciado al respecto acerca de este tema. La ministra Norma Piña no tiene facultades para otorgar una medida cautelar en pleno proceso electoral que busca evitar posibles sanciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial por incumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que carece de fundamento legal. Es esencial que la ministra presidenta respete la autonomía y las facultades de los órganos jurisdiccionales, permitiendo que el proceso electoral continúe en apego a la Constitución y a las leyes que rigen nuestro sistema democrático. Esto es lo que había comentado a través de sus redes sociales la ministra Yasmín Esquivel. Y sí, horas más tarde, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron después de desacatar este fallo del Tribunal Electoral. Ahí están los 5 comisionados que pues renunciaron, mis estimados amigas y amigos preóneros. Nos vemos hasta la próxima. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Deje sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta video información. Por más que Azucena intenta seguir defendiendo a Norma Piña y al Poder Judicial, sobre todo a esta Suprema Corte de Justicia, pues así le respondió Fernández Noroña el día de hoy y la dejó callada. Nos vemos a la siguiente.